La lógica es un tema clave para las matemáticas y también para otras disciplinas. De hecho, se considera la base del conocimiento en general y del conocimiento matemático en particular. De ahí que lo abordemos en primer lugar. En concreto, para los niños de 0 a 6 años es especialmente importante porque es la edad en que se establecen las bases de sus estructuras cognitivas y todo lo que tenga que ver con el razonamiento se considera dentro del ámbito de la lógica. El esquema que seguimos en este tema es el siguiente. En primer lugar, abordamos la lógica, el lenguaje y la lengua. En segundo lugar, vemos algunos elementos de la lógica formal. En tercer lugar, diferentes tipos de atributos, en concreto los que se suelen trabajar en educación infantil o preescolar, o sea, con niños de 0 a 6 años. En cuarto lugar, las relaciones lógicas básicas, que son la clasificación, la seriación y la ordenación. En quinto lugar, los patrones. Algunos de estos elementos están muy relacionados, como se ve a lo largo del desarrollo del tema. Una aclaración que me gustaría hacer es que abordamos algunos contenidos que pueden parecer elevados para niños de entre 0 y 6 años. Lo que ocurre es que tienen implicaciones muy importantes porque están vinculados, como decía anteriormente, con el razonamiento y también con el lenguaje. Esto es fundamental porque el docente debiera usar cierto tipo de lenguaje con los niños, aunque no el formal que usaremos nosotros en este tema, pero sí debe conocerlo para saber cómo expresarlo y usarlo con estos niños de forma verbal. En esta etapa educativa es importante lo referente al lenguaje, porque en un currículo globalizado, a la vez que se está trabajando con ciertos contenidos matemáticos, se trabajan sus habilidades de razonamiento y también el desarrollo del lenguaje. Por tanto, es fundamental trabajarlo todo de forma conjunta y desde el punto de vista matemático. Considerar qué es lo que debiera aportar la lógica. En este primer apartado tenemos en cuenta que todo lo relacionado con el razonamiento está vinculado con la lógica, ya que desde el punto de vista epistemológico, logos significa lógica y de ahí el nombre de esta rama dentro de las matemáticas. En general se estudian tanto los razonamientos como lo que fundamenta esos razonamientos. En este caso concreto, lo que nos interesa de los niños pequeños, de 0 a 6 años, es que hay ciertos términos que se emplean en lógica, que veremos más adelante, y que los usamos en el lenguaje cotidiano y sin embargo su significado es diferente dentro de la lógica formal. De hecho, veremos algunas expresiones que en la lógica formal habrá que trabajarlas con especial cuidado, porque pueden ser familiares al niño dependiendo la edad en la que la trabajemos con ellos. Y es importante que lo empleen con corrección. Para eso, por supuesto, el docente debe tener claro cuál es su significado y en qué situaciones se debe usar. En relación con el lenguaje, es muy importante la comunicación. En la comunicación entran a formar parte diferentes elementos. Uno de ellos es el emisor, que es quien quiere transmitir un mensaje. El receptor es quien lo recibe y, por supuesto, debe haber algo que se quiere transmitir, que es a lo que se le denomina mensaje. Para ello debe existir un canal o medio de comunicación y una expresión material, que es cómo se expresa ese mensaje para que llegue de manera adecuada al receptor. El mensaje está constituido por una serie de signos que deben tener una regla de combinación y deben ser compartidos entre emisor y receptor, para que pueda ser comprendido por el receptor cuando lo transmite el emisor. ¿Qué es lo que ocurre en este movimiento de la comunicación, en esta transmisión de la información? Pues existen diferentes tipos de lenguaje. En primer lugar, distinguimos entre el lenguaje natural y el lenguaje artificial. Tienen diferencias claras. Por un lado, el lenguaje natural se hereda, es el que se habla normalmente. Las lenguas se crean y se perfeccionan por los humanos a lo largo del tiempo. Un ejemplo es el lenguaje cotidiano, que usamos en nuestro día a día.
Por otro lado está el lenguaje artificial. Estos tipos de lenguaje no se heredan ni se aprenden de manera espontánea. Se tienen que crear con la finalidad de que haya comunicación, pero son lenguajes artificiales. Uno de ellos es el lenguaje matemático, que es en el que nos vamos a centrar. Lo que le ocurre a este lenguaje matemático es que en ocasiones está muy ligado al lenguaje cotidiano y de hecho comparten símbolos. La diferencia principal es que el lenguaje matemático es un lenguaje muy preciso y por ello significa lo mismo para cualquier persona y en cualquier circunstancia. Podríamos pensar en personas que estén en diferentes países, incluso que tengan diferentes idiomas, distintas culturas, etc. Por ejemplo, en un país latinoamericano y en un país de Oriente Medio, los lenguajes naturales son diferentes. Los signos son distintos, pero en cuestión de matemáticas, una vez que se fijan los símbolos que se van a usar y las reglas se conocen tanto por el emisor como por el receptor, ese lenguaje permite que haya esa comunicación entre ellos. Lo que ocurre, como decía anteriormente, es que tenemos un lenguaje cotidiano y un lenguaje matemático. Esos dos lenguajes comparten términos, pero no significa que sean totalmente independientes. Además de compartir términos, se refuerzan y se necesitan también el uno al otro. Para llegar a comprender el lenguaje matemático es importante que se tenga un dominio del lenguaje cotidiano y también es importante que en el lenguaje cotidiano se tenga en cuenta lo que se conoce del lenguaje matemático para, sobre todo, ganar en precisión.